universidad no se pagaba en esa época. Solamente se pagaba una chiquilla, sería unos 100.000 o 200.000 pesos actuales. Eso era todo lo que se pagaba. Si no hubiera sido ese modo, yo no creo que hubiera podido estudiar. A pesar de que prontamente era ingeniero, fui músico durante 7 años. El bajo, un grupo que tuvo bastante, yo soy de Valparaíso, que tuvo bastante éxito y eso me permitió cubrir mis gastos. Ya no tuve que pedirle plata a mi mamá. Comprarme mi ropa, comprarme los libros, en esa época todo funcionaba con libros. Pero no habría podido, en el mundo actual, posiblemente no me imagino que hubiera podido pagarme la universidad. Venía a tener un crédito mayúsculo, total. Y la verdad es que hay muchos países donde la educación y la salud es gratis. Mi hija vivió 5 años en Israel, se acaba de volver de Israel, y la educación en Israel y la salud es gratis, 100%. Y Israel es un país capitalista. Alemania tiene educación gratis. Casi todos los países nórdicos tienen educación gratis. Desde kinder hasta la universidad. No me parece que sea algo tan difícil de obtener, por lo tanto no creo que sea tan difícil. Bueno, pero ese no es el tema de hoy día. Pero quería decirlo de antemano porque yo sé que ustedes están en esa situación, buscando cómo resolver esos aspectos. Yo tenía 32 años cuando me fui a estudiar a Esalen. No sé si ubican y saben lo que es Esalen. ¿Tienen idea de lo que es Esalen? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? En California, sí. Ustedes pueden entrar a la página de Esalen que se llama www.esalen.org y van a encontrar ahí todo lo que es el instituto. Tenía 32 años cuando fui a estudiar allá. Yo fui a hacer un programa de formación intensivo para formarme como terapeuta Gestalt. La verdad es que yo ya venía trabajando en terapia Gestalt desde el año 74 y fue el año 77. A las 7 de la mañana teníamos psicocalistenia, que es un método de trabajo respiratorio que desarrolló Carichazo del sistema Arica. Cuando no entiendan lo que estoy diciendo me dicen al tiro. Yo tengo la creencia de que no tienen idea de estas cosas. Así que si no tienen idea me dicen y yo les explico de qué estoy hablando. A las 8 de la mañana teníamos movimiento Feldenkrais, que era un método de desarrollo de la conciencia corporal. Luego teníamos el desayuno. Esa era una institución con sistema residente. Así que teníamos el desayuno a las 8:30, 9:30. A las 10 teníamos nuestra primera sesión de trabajo, de 10 a 1. Todas las sesiones duraban 3 horas en este caso. Luego almorzábamos. Alrededor de 3 a 6, de 3:30 a 6:30 teníamos la segunda sesión de trabajo. Ahí, entre que salíamos de la sesión y que empezaba la 11 comida o la cena, alrededor de las 7, 7:30, teníamos en la terraza de la piscina que tiene Esalen, un lugar muy bonito, muy grande, en unos acantilados para Esalen, en California, teníamos tai chi, practicábamos tai chi, siempre una hora. Después teníamos la cena y después teníamos la sesión nocturna de 8:30 a 11:30 de la noche. Y eso era, en el caso mío, 2 meses seguidos sin ninguna pausa, sin recreo, sin ningún día libre. Esa era la formación. El 10%, si no es menos, eran explicaciones teóricas, porque no puedo decir que haya tenido
ninguna clase teórica en los 2 meses. A veces tenía una explicación teórica que duraba 10 o 15 minutos. Cuestiones fundamentales que había que saber y que había que estar de acuerdo en el sentido de que todos compartimos esta información. Eso era todo el trabajo teórico. Claro que es cierto que todos los que estábamos en el programa veníamos trabajando en terapia gestal hace años. Era un requisito para entrar al programa. Pero igual esa era la filosofía y es la filosofía de esa ley. De aprender haciendo, aprender desde la práctica, desde la experiencia. Siempre la idea es que primero experimenta y después teoriza. Primero hace lo que quiere aprender y después estudia en conversaciones o en libros o como sea necesario. Y la verdad es que tiene mucho sentido porque las mismas cosas que yo había leído en esa época, en una época de mucha lectura a nivel profesional, no eran igual como yo me las imaginaba en la lectura como eran en la práctica. Hacerla en la práctica era bastante difícil. Una de las pocas explicaciones teóricas, porque no puedo decir que fueran clases teóricas que recibimos, fue que se llama, los americanos son muy buenos para hacer eslogan o síntesis o qué sé yo, denominar con alguna letra o alguna sigla algo, eso me encanta. Entonces tuvimos una explicación sobre lo que era la historia de la psicología, como lo enseñan los americanos, que se llama, la clase se llama, digamos, la clase de las 4C. Entonces ahí te dicen que en la historia de la psicología hay 4 fuerzas. La primera fuerza es el psicoanálisis y desenrollando lo que es el paradigma del psicoanálisis. Entonces te dicen que el psicoanálisis es una terapia que se reconoce como curación. Está dentro del modelo clínico, médico y atiende fundamentalmente enfermedades. Y luego te dicen una segunda fuerza es el conductismo. El conductismo se reconoce con la palabra corrección. No necesariamente se limita a las enfermedades. En el psicoanálisis, por ejemplo, el paradigma indica que hay tratamiento. En cambio, en el conductismo no se habla de tratamiento, sino de intervención. Y lo que se busca en el paradigma del conductismo es corregir las personas que tenemos, sean del carácter que sean, desde fobias, manías, hasta cualquier cosa que una persona quiera cambiar, no necesariamente porque está enferma, sino porque quiere ser de otra manera. Esa se llamaba la segunda fuerza. La tercera fuerza es la psicología humanística. Algunos la llaman humanista, da lo mismo, humanista o humanista. El término real en América era humanístico porque quería decir que se enfatizaba lo humano. Y la C del paradigma humanístico de esta tercera fuerza era crecimiento. Y el tipo de acción o de relación en la que se entraba era una interacción. Así que pasábamos del tratamiento a la intervención, de la intervención a la interacción, buscando en esencia que la relación fuera cada vez más transversal, horizontal, y que el poder se transfiriera en más del 50% al participante y no quedara en manos del especialista. También así fue cambiando el término de paciente a cliente y a participante, en cada momento. Y la cuarta C, que estaba en CIENDE cuando yo estaba en esa,
es la sede de la psicología transpersonal, la cuarta fuerza, cuya sede es la celebración. El término celebración es un término con que se reconoce el final del acto meditativo. En la meditación, sea cualquiera que sea, chamánica, nativa, oriental, pasiva o activa, cumple más o menos los mismos pasos. Hay una etapa de preparación en la meditación, luego hay una etapa de iluminación llamado en el modelo, en el que algo recibe más que tú ir hacia algo, algo viene hacia ti. Es el estado de iluminación, el estado de recepción podría ser más humilde. Y la tercera etapa es el momento en que tú o el grupo celebra eso, haber alcanzado ese estado, por eso se llama etapa de celebración. Así que esa era la cuarta C de la historia de la psicología para los americanos, distribuida en estas cuatro fuerzas. Y la verdad es que hasta ahí llegó la historia de la psicología. Eso fue todo lo que aprendimos y nos enseñaron y que era necesario saber. Las cuatro fuerzas y sus propiedades. Cuando yo estaba en esa, en el año 77, tenía la impresión, yo había sido 10 años, desde el año 67 hasta el año 75, 76, yo fui profesor full time de la Universidad Católica de Valparaíso. Entre varias cátedras que hacía una que se llamaba Psicología Aplicada. Y cuando estaba en esa tenía la impresión de que nuestro enfoque latinoamericano y chileno estaba atrasado 15 años con respecto a California. Hay una distancia del 62 al 77 que era notoria en todo, en la forma de apreciar la psicología, en la forma de apreciar la terapia, en la forma de el estilo de trabajo, los paradigmas, desde luego, muy distintos, la literatura, la bibliografía. Realmente había una distancia importante. Y yo creo que actualmente estamos en el 2013, la diferencia ha aumentado. Son más de 15 años. Posiblemente sean fácilmente 23 años la diferencia entre cómo funciona la psicología y la terapia en California y cómo funciona en Chile y en Latinoamérica, a pesar de todo lo que hemos avanzado nosotros en la tercera y cuarta fuerza. Bueno, yo llegué un día sábado, un gringo del lugar donde yo trabajaba me dijo: ándate con terno y corbata porque si no capaz que no te dejen pasar en el aeropuerto. Así que yo llegué en terno y corbata. Yo usaba barba en ese tiempo, en el año 77. Como toda la gente le tenía miedo a usar barba, yo usaba barba. Y era muy distinto a como soy ahora. Era moreno, flaco, de alto pelo, negro, no tenía guata. Y me recuerdo que estaba llegué como un día sábado y aquí voy a decir, luego era totalmente hueón yo. Yo llevé 3 maletas. Llevaba una maleta así más o menos, pero maleta llena de libros. Pensaba que allá iba a poder estudiar. La verdad es que esa fue una estupidez mayúscula, andaba como 30 libros y fuera una que ni los toqué nunca y fuera que no tenían ninguna vigencia los libros y que no tenían nada que ver con esa. En fin, fue una estupidez mía. Propio del mundo en que nosotros vivíamos, o que yo vivía. Llegué el día sábado y todavía con técnico de mar. Y pasé obviamente por la Secretaría de Estudios, todo. Mi inglés era pésimo todo esto. Yo creía que sabía inglés, no sabía nada. Había terminado mi quinto semestre, en el chileno norteamericano de inglés, y la verdad es que no me servía de nada. Lo más grave es que
a mí no me entendían los gringos, porque yo no lo entendía a ellos. Bueno, yo decía, bueno, está bien, pues a mí no me entendían allá en Patricio Varas, que entonces ya era como, ¿qué aprendí yo entonces? Ni siquiera el inglés que yo aprendí me lo entiendo los gringos. Así que estaba bien complicado. A pesar de eso, me dieron algunas explicaciones, me dijeron que a las 7:30 podía pasar al casino a comer. Y vi como, ahí tuve una de mis primeras impresiones especiales. El lodge, que se llama de Esalen, es inmenso. Está pensado para 300, 400 personas. Y hay un sistema de cocina libre. Había una cocina tradicional, había una cocina vegetariana, había una cocina macrobiótica. Había como 4 tipos de alimentación para que eligieras tú lo que querías comer. Había un letrero que decía, en español decía, tome todo lo que quiera y coma todo lo que toma. Así que ese era el compromiso. Tú podías agarrar lo que quisieras en tu comida, pero te tenías que comer toda, no podías llegar con comida de vuelta a la cocina. Y yo noté que rápidamente se empezó a formar una fila, me puse a la fila, dejé mis maletas en un rincón, estaba bien asustado y todavía me fueron a robar las maletas. Y tuve mi primera impresión especial, ¿sabes qué? El lodge es solamente iluminado con velas. Son unos tremendos, no sé cómo se llamarán, candelabros, digamos, que radian del techo. Había unos 20 o más, y todos con velas. No había ahí, había por supuesto la eléctrica, pero ahí no se usaba, solamente todo con velas. Y entonces eso me dio una impresión muy especial, porque me daba la impresión que las personas andaban en cámara lenta y flotaban, con esta luz así que mortecina, así. Además que el estilo de Esalen era absolutamente hippie. Las mujeres todas usaban faldas largas, pelo largo, en fin, era muy hippie. Los hombres usaban todos jeans, camisas vaqueras afuera, y nadie usaba zapatos. Todo el mundo estaba sin zapatos. De hecho, mi impresión fue ahora sacarme los zapatos para mostrarle cómo era la cosa, porque esa era la costumbre. Yo después estuve 2 meses trabajando allá, estudiando, y me puse zapatos. Y entonces tenía esta impresión de que todo transcurría en cámara lenta y que la gente casi como que flotaba, me dio una cosa muy especial, una calma absoluta. Bueno, me puse en la fila y mi primer propósito era rápidamente adaptarme a lo que era el instituto, y por lo tanto hice un gesto que para mí fue histórico. Me saqué la corbata y me la saqué para siempre. Nunca más he vuelto a usar corbata. Creo que 2 veces en mi vida he usado corbata, pero por un motivo absolutamente alegórico, así. Una vez me disfracé, me puse corbata y cosas así. Estaba en la fila cuando llegó David Chipman, que era uno de los directores del programa que yo asistía. Él era un especialista en psicosíntesis, que es un método que no creo que nadie conozca en su historia, por supuesto, y que no tienen cómo conocerlo, porque no hay literatura sobre psicosíntesis en Chile prácticamente. Fue ideado por un italiano, Roberto Assagioli, y es el primer generador de una psicología transpersonal prácticamente en Esalen. Assagioli llegó de Italia, especialmente invitado por el instituto para que fuera, hablando del año 66, para que fuera a mostrar su método. Y lo que hacía Assagioli era mezclar trabajos meditativos con trabajos creativos y de arte. Y tuvo mucha influencia en esa época, y por lo tanto había seguidores de él, y uno de sus seguidores era David Chipman, y que era uno de los directores del programa que yo iba a asistir. Y se acercó David Chipman y preguntó quién era. Ellos no podían decir Patricio, porque no pueden los gringos decir Patricio. Entonces ellos decían Patricio. Rápidamente me decían Pato.
como pueden decir Pato. Pato, ¿quién era Pato Barras? Y se acercó a conversar conmigo, a darme la bienvenida, a preguntarme quién era yo, de dónde venía, qué hacía. Me impresionó mucho eso, que el director del programa al que yo iba a asistir, y que era en la segunda etapa que iba a trabajar con él, no en la primera, o sea, 4 semanas después, fuera ahí a la cola de la cena, de la comida, a conversar conmigo y a preguntarme quién era yo y qué podía hacer por mí, etc. En fin, es algo que los terapeutas aprendemos de esa manera, si tienes o no la capacidad de acoger a alguien, porque una cosa es dar apoyo y otra cosa es acoger. Y empecé mi historia en esa. El día lunes había un taller con un ayudante, que no lo olvidaré nunca en mi vida, se llama Daniel Bianchetta. Cabrón joven, yo tenía 32 años, yo cumplí 33 años en esa, yo tenía en ese momento 32 años, Daniel Bianchetta posiblemente tenía 27 años o menos, era ayudante. Y fue a hacerme un taller que se llama Energy. Habíamos, no sé, 40 personas en el salón, más o menos del deporte. La diferencia, cuando me preguntaban después, ¿cuál es la diferencia entre Chile y Estados Unidos? Yo les decía, es todo igual, la diferencia que ya es de primera clase. O sea, sería esta misma sala, pero de primera clase. ¿Qué significa primera clase? Totalmente alfombrada, con una construcción acústica que no se oye nada afuera, con doble vidrio, con unas cortinas de lujo especiales, con luces con timer, con un dimmer para bajarla y subir. En fin, esa es la diferencia entre Estados Unidos y Chile. Todo es igual, pero todo de primera. Recuerdo que tenía que caminar 3 kilómetros para ir a la residencia donde yo dormía, porque es muy grande esa. Y por la carretera, la carretera número 1 que une San Francisco con Los Ángeles, que está pegada al mar. Y esa carretera estaba llena de haciendas, estancias, puntos, como le llamaríamos nosotros. Y todas tenían empalizadas de madera blanca perfecta. O sea, kilómetros y kilómetros de todas las maderas perfectas, ensamblado, todo blanco, cortado. De primera. Esa era la diferencia. Bueno, habíamos como 40 en el salón, que era tal vez como este, o sí, un poquito más grande, parece, sin quitar aparte, sí, y llega Daniel Bianchetta a este taller de Energy, estábamos 40 personas ahí, el primer día sentados en el suelo. En ese, por supuesto, no había silla, todo se hacía en cojín, todo el trabajo. Y entra, agarra un cojín y se lo tira a una persona ahí en pleno siglo. Los gringos son de armas tomar. Los gringos no se quedan esperando. Y si dice vamos a hacer un experimento, un ejercicio, todos se paran a hacerlo de inmediato. O sea, nada que a ver, que no hay que hacer tú, lo hago yo, alguien quiere hacer, no. Están todos en el centro trabajando de inmediato. Así que apenas salió el cojín, ya venían 3 de vuelta contra el Daniel Bianchetta. Y se armó una pelea supina de cojín, que debe haber durado por lo menos 20, 25, 30 minutos. Corrían cojines para allá, para todos lados. Las mujeres americanas son todas del porte mío, de ahí para arriba, son de 1,75 m para arriba. Así que a las gringas les llegaba cojinazo igual, y ninguna se molestaba. Era una guerra a muerte. Cuando había pasado como 25 minutos, en el centro del salón había un australiano que nos hicimos muy amigos, Tom se llamaba, y al australiano le daba un ataque raro. En realidad es un ataque que he visto muy pocas veces en mi vida después de haberlo visto con Tom. Le daba una especie de ataque de locura,
botando mucha espuma, no saliva, espuma, por la boca. Era como exorcismo 1. Y cuando empieza a pasar esto, que el Tom empieza a gritar y a botar espuma, el Daniel Bianchetta no se acerca, salta como de 2 metros, así como una pantera, y le cae encima y lo abraza. Y lo abraza, y el Tom gritaba como animal, y el Daniel empezó a gritar igual que él. Y los dos empezaron a gritar, y gritaron, y gritaron, y gritaron. Yo creo que unos 40 minutos. Hasta que el Tom dejó de gritar, empezó a sollozar. Y todo el rato el Daniel estuvo gritando con él. No dijo una frase, una palabra el Daniel. Y yo estaba sentado ahí. Y lo primero que pensé, yo hago terapia gestal hace 3 años y no tengo idea. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Así que pensé, tengo que aprender cómo es la cosa, cómo lo hacen ellos, no como yo creo que se hace. Bueno, terminó este espectacular show del Tom y le dice el Daniel que se vaya poniendo frente a frente a cada una de las personas, de los 40 que éramos, y que espere que esa persona le diga qué siente por él. Y ahí ocurrió un fenómeno que me llamó mucho la atención, ¿no? Había gente que le hablaba realmente. Había algunas mujeres, chiquillas jóvenes, que se pararon y se fueron llorando, que no quisieron hablar ni mirarlo, porque era realmente una cuestión de exorcismo. Era más que un loco, era un demonio, el diablo en persona, había estado ahí entre nosotros. Así que había gente que estaba muy aterrorizada y se paró y se fue simplemente de la sala y no le habló. Y otros le hablaron y otros lo abrazaron, ¿sí? Y se fue dando la vuelta hasta que llegó donde estaba yo. Decía, ¿qué está conmigo? Además que el inglés era pésimo. Cuando llegó a donde está a mí, yo simplemente lo abracé. Yo ya sabía que el Daniel Bianchetta había mostrado cómo se trabaja. Así que yo lo abracé. Y cuando lo abracé, el Tom medía más o menos 1,90 m, se me vino encima y yo quedé debajo de él, así acostado y él encima. Y él empezó a llorar y a decir, mamá, mamá, mamá. Y ahí habrá llorado otros 15 minutos y yo debajo de él ahí. Y no podía mover, pero me cayó de 1,90 m encima mío. Lo abrazaba nomás, lo abrazaba, no hice nada más que eso. Hasta que se sentó y bueno, terminó la sesión, eso fue prácticamente todo, eso fue toda la sesión, después de 2 horas. Y después pasó algo especial. Cuando yo no entendía a alguien en inglés, le hablaba a Tom en inglés, y Tom le hablaba en inglés a esa persona. Esa persona le hablaba en inglés a Tom me hablaba en inglés a mí, yo entendía. Porque Tom era australiano, tenía un inglés súper cuadrado, distinto, y además se había creado una relación entre los dos muy firme, muy cercana como amigos, por el simple hecho de ese abrazo que nos dimos. Y esa fue una de las primeras cuestiones que yo empecé a aprender en esa ley, que hoy día, pomposamente y ciúticamente, se diría que la base de la relación humana es el contacto corporal, y que el contacto corporal es lo primero que debe ocurrir en un trabajo de personas que quieren procesar algo, o lo que sea, o estar en terapia, o en un proceso de desarrollo personal. Cuando trabajan con grupos, lo primero es corporal, antes de visual o auditivo. Bueno, era algo que yo había leído en todo caso, pero no por haberlo leído, lo había comprendido como lo comprendí en 2 horas, en una sesión, y que, ¿cuánto han pasado? 25 años, todavía me acuerdo. Eso es pregnancia en psicología. ¿Cuánto se imprime algo en tu conocimiento? 35 años después todavía me acuerdo cabalmente de
Eso me hace pensar, y me ha hecho pensar durante mucho tiempo, que el aprendizaje puede ocurrir de una manera distinta a como habitualmente ocurre en el colegio o en la universidad. Y puede ser tremendamente eficaz de todas maneras. Y de repente puede ocurrir en menos tiempo. No en 5 ni en 7 años, sino en 2 horas. Seguramente alguna vez oyeron hablar de Milton Erickson. ¿Sí? Bueno, Milton Erickson es el psiquiatra más importante, más grande que existió en la historia de la psiquiatría americana. Lejos, se le llamaba el mago. Milton Erickson era un hombre que sufrió de poliomielitis cuando niño, se fue quedando inválido, terminó sus últimos años totalmente inválido, en silla de ruedas, muchos años tuvo en silla de ruedas. No distinguía los colores, solamente distinguía tonalidades del color morado. Milton Erickson hacía terapias de 30 segundos. Cosa absolutamente inaudita. Le invitaban a los pabellones psiquiátricos donde habían personas sin ninguna posibilidad de mejoría. Ahí lo invitaban porque esperaban que él diera una mirada distinta. En cierta oportunidad le piden que vaya a ver a un señor que tiene un comportamiento pegado, podríamos decir, pasa todo el día haciendo esto, no hace otra cosa. Entonces él dice, bueno, déjenme solo con él, yo voy a ir al pabellón donde está. Y entra en su silla de ruedas, Erickson, cuando entra el tipo le hace, y Erickson le hace, y se da vuelta y se va. Y le dice al terapeuta ocupacional, enséñele cualquier cosa en que haga este movimiento. El terapeuta le enseña a pegarle con mural. Un año después el tipo salió de alta del psiquiátrico. 3 años después era nuevamente multimillonario. Porque él llegó al psiquiátrico porque perdió toda su riqueza. Y por eso hacía el psiquiátrico. 3 años después de salir del psiquiátrico era nuevamente multimillonario. Había puesto una empresa de decoración de viviendas. Y llevaba 2 o 3 años cuando Erickson lo vio, pegado en el psiquiátrico haciendo así y nadie sabiendo qué hacer con él. ¿Por qué Erickson tenía esa capacidad? Según las palabras de él, porque tenía una capacidad de percepción fina. Podía percibir lo que otros no perciben, por lo tanto. Esa es una gran lección que nos deja la psicología contemporánea. En terapia gestal, por lo menos, mis alumnos aprenden que no está, hay técnicas que llaman restrictivas, no está permitido pensar, no está permitido criticar, no está permitido juzgar, no está permitido analizar y no está permitido interpretar. Así que lo único que te queda es puedes percibir y puedes sentir. Y bueno, ya puedo imaginar un poco. Pero nada más. El desarrollo de la percepción se multiplica por lo tanto. Hoy día en terapia, las terapias más contemporáneas, como la terapia Jacobi, que no pueden tener idea ustedes tampoco, trabaja con lo que se llama indicadores conscientes, todos indicadores corporales, sutiles. Si no los notas, no puedes hacer el experimento de trabajo, si no haces el experimento no haces terapia. Ahí son no. Si no percibes lo que tienes que percibir para poder proponer el experimento de trabajo, el experimento propone. Y mientras estás pensando, no estás percibiendo. Mientras estás tratando de calzar a una persona con un conocimiento que tienes a priori,
estás observando, percibiendo. Y la percepción no solo es una percepción de la vista, es una percepción, a final de cuentas, del corazón. Y no estoy hablando de una percepción fantasiosa, ni espiritual, ni intuitiva. Estoy hablando de una percepción existencial que nace de tu condición humana, que te hace realmente percibir al otro. Bueno, en la historia de la terapia existen, como se enseñaba en esa, así en 10 minutos, existen 3 etapas. La primera etapa se llama terapia conversacional. Va desde el año 20, podríamos verla, hasta el año 60. Es la terapia que ustedes habitualmente conocen. Es la que hemos visto en decenas de películas donde aparece un señor psicólogo o psicóloga que está detrás o no del escritorio, que tiene un sofá cómodo, que atiende en una sala agradable y que conversa con una persona acerca de algo. En esa conversación, esa persona, el especialista, reúne ciertas condiciones que son típicas. Es inteligente, tiene humor, hace preguntas inquisitivas, propone cosas divergentes, y tiene un alto rango de objetividad. Y ese es un psicólogo de éxito en esa primera etapa de la terapia o de la psicoterapia, llamada terapia conversacional. Se centra esencialmente entre que tú y yo conversamos acerca de algo. La pregunta típica, sin la cual no funciona el método, es ¿cuál es su problema? No tengo ningún problema. Ah, concha, que me llega. Si no tiene problema, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ah, bueno, hablemos del nuevo entrenador de la Chile. El paradigma está centrado en que hay que resolver un problema que es acerca de lo cual se habla y que la resolución del problema no es capaz la persona de asumirla sola y por lo tanto busca a un especialista que le ayude en eso o lo apoye, le dé sugerencias, guías, no necesariamente le dé la solución, nadie es tan imbécil para creer eso, pero por lo menos le ordene el mate y le ayude a indagar en la solución posible. En la época del año 60 aparece un tipo que va a ser un loco, polémico, terrible, como dirían los franceses, un niño terrible, un infante terrible, que se llama Fritz Perls. Y bota todo. No juega más que bota el tablero, bota la mesa, bota todo. ¿Cuál es el cambio que va a influir tanto en la terapia, que va desde el año 60 hasta el año 90 con fuerza? En Estados Unidos se dice el do it. El do it significa simplemente hazlo. Si tuviéramos que sintetizar la terapia gestal a una sola cosa, eso sería hazlo. Cualquier cosa que estés tratando de resolver en tu vida y que no lo has logrado hacer, hazlo. Y no lo hagas mañana, ya por eso, hazlo aquí mismo ahora. Esa es la clave de la terapia gestal. La experienciación durante la sesión de la búsqueda de la solución o del enfrentamiento del problema o simplemente de la situación existencial que vive la persona o el grupo. Hazlo ahora. Do it. En
Esalen mismo no se entendió el tuit de Flipper de primera. Era muy difícil que se entendiera porque Esalen nace de dos directores, dueños, fundadores, que son Dick Price y Michael Murphy, que habían pasado por la Escuela de Psicología de Stanford. Ambos, por intuición, por lo que fuere, tomaron otros caminos. Michael Murphy se hizo discípulo de Aurobindo y se dedicó a la meditación por años. Dick Price se volvió loco y fue a dar un psiquiátrico por un esquizofrénico. Después de cierto tiempo se encontraron los dos y se habían conocido, aunque no eran de la misma generación en la universidad, se pusieron de acuerdo y decidieron fundar Esalen. La fundación de Esalen es una leyenda hermosa, pero no sé si se lo podré contar. La cuestión es que fundaron Esalen y lo primero que hicieron fue traer a profesores de Stanford para que dieran charlas y para que motivaran a la gente sobre lo que ellos estaban buscando, que era un movimiento de vanguardia distinto. Y rápidamente eso no funcó, no era lo que ellos esperaban. Los profesores de Stanford eran eminencias y tenían la mejor disposición, pero no era lo que estaba buscando el instituto ni la gente en esa época crucial en Estados Unidos, en que estaban ocurrieron tres cosas dramáticas que influyeron mucho en los cambios, que fueron el asesinato de Kennedy, el asesinato de Robert Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, la guerra de Vietnam y el surgimiento del movimiento hippie. Eso dio motivo para cientos de estudios sociológicos y psicológicos en Estados Unidos. Y finalmente, en el caso de California, se decantaron en el Instituto Esalen, que pasó a ser el lugar donde se reunía la gente, los intelectuales, buscando un cambio profundo. California tiene un eslogan como Estado, que es muy pretencioso, pero es cierto. El Estado californiano se reconoce bajo el eslogan que dice: lo que hoy día ocurre en California, mañana ocurrirá en Estados Unidos. Tranquilito. Y cuando le preguntan por qué, ellos dicen: ¿dónde nació la computación? ¿Dónde está Valle Silicon? ¿Dónde está la NASA? ¿Dónde está todo el movimiento meditativo americano? ¿Dónde está la psicología humanística y la psicología transpersonal? Todo está en California. Así que ellos son conscientes de que es así. Entonces, Esalen buscaba ser un cambio de vanguardia. Y los profesores de Stanford, con muy buena disposición que tuvieran, no daban el ancho. Y entonces llega Flipper a Esalen, invitado, como llegó invitado a Sayori en su momento, como llegó invitado a William Schutt en su momento, como llegó invitado en su momento a Carlos Castaneda, a ese sí que lo conoce por ahí, la enseñanza de Don Juan, en sus 9 libros. Y estamos por el año 66, 64, 65. Va Abraham Maslow, eso sí que lo conoce, a dar una charla a Esalen y al Hasley, que es un salón inmenso, y todavía se usaban sillas en esa época. Hay unas 100 personas sentadas en sillas. Está Maslow dando su charla, y su charla versaba sobre: había llegado el momento en que era necesario salvar al hombre. Salvarlo de sí mismo, salvarlo de la sociedad, salvarlo. Tema muy judío, entre paréntesis. Yo tengo que hacer aquí un paréntesis grande. Más del 50% de los terapeutas importantes son judíos. Freud, Vivaldi, Reich, Maslow, Fritz Perls, Eugenio Gentry, lo que se me ocurre en este momento.
Pero los judíos tienen su tema, y un tema es la caída, el Génesis, la necesidad de salvar al hombre. Entonces llegó Abraham Marlon como judío a hablar de la salvación del hombre, pero del enfoque terapéutico. Y está dando su charla, porque Abraham Maslow no era cualquier persona, era el fundador de la psicología humanística y había editado 2 libros que eran claves para la época. Uno de esos era La naturaleza, ¿cómo se llama el libro? La naturaleza, ese cuartito del ser humano, del hombre. Y otro era El hombre autorrealizado. Entonces, él había hecho su famosa investigación sobre la escala de motivaciones, sobre las necesidades de fe, las necesidades digamos, de subsistencia, las necesidades del ser. Era un gran hombre, una vaca sagrada, dando una charla en esa. No era, ni se lo imaginen, la única vaca sagrada, esa tenía miles de vacas sagradas, pero esta era una vaca sagrada para todos. Y está dando su charla y Fritz Perls se tira al suelo y empieza a reptar como serpiente y a gritar: ¡Hey, help me! ¡Sálvame! ¡Ey, sálvame! ¡Sálvame a mí! ¡Hazlo conmigo! ¡Sálvame! Y Abraham Maslow se detiene, llama a Dick Bryan, a Mike Murphy, y le dice: oye, vamos a ver Fritz Perls haciendo su lecera. Hagamos un alto, un break, coffee, y salieron todos para afuera y dice, Maslow dice: yo no sigo la charla, sino, o yo o Fritz Perls. No sigo con Fritz Perls, me estaba boicoteando la charla. Así que va a Dick Bryan, Michael Murphy, a hablar con Fritz Perls y dice: oye, ¿qué te pasa? Pero si yo quiero que lo haga conmigo, yo no quiero que siga hablando. Do it. Dice que me puede salvar, que lo haga. Yo necesito ser salvado, que lo haga. Esa escena no fue comprendida hasta muchos años después de esa, porque no era una escena ni graciosa ni casual. Era la forma, lo que se llamaría en terapia una metáfora en la acción, en que él estaba diciendo: este es mi enfoque. No me sigan conversando. Háganlo. La terapia gestal se dividió por eso. Hazlo. A fines del 77, yo recién había vuelto a Chile y me ubicaron gente que yo no conocía, de la Universidad de Chile, de la Escuela de Medicina. Había una psicóloga, la Stan Allison, algo así. Y había una investigadora de fisiología famosa, la Lucía Santibáñez. Me pidieron que fuera a conversar con ella a su laboratorio y me dijeron que si podía ir a darle una demostración de terapia gestal. La terapia gestal en esa época era leninista, marxista, atea, señor. Yo no sé de por qué, pero a los marinos se les ocurrió que era así. Y por lo tanto no estaba prescrita por el régimen. De hecho, yo no hacía terapia gestal, yo hacía juegos psicológicos. ¿Sí? No se podía hablar. Hay términos que no se podían usar. ¿Qué saben ustedes de eso? Ustedes no habían ni nacido. Pero aquí hubo una dictadura. Y la dictadura llega hasta de qué parte van a ser las cosas. Ya dije yo, ¿qué? Y llego a la Escuela de Medicina, que está ahí en Independencia, en el sector norte de la comuna de Independencia, Santiago, donde está el hospital de la Chile. Y veo que me bajan por unos subterráneos, venía por un pasillo oscuro, y finalmente llegamos a una bodega donde me acuerdo que había un piano. Bueno, podía ser más como clandestina la cuestión para que yo mostrara lo que era la terapia gestal. Bueno, llegamos ahí, había unas 20, 25 personas, y yo digo, bueno, si quieren que saber lo que es la terapia gestal, les tengo que hacer una demostración. ¿Quién quiere trabajar? Y hay como siempre, un estudiante de psicología aguerrido, yo. Y se sienta al lado mío, estaba bolsilla, y yo le pido que cierre los ojos, que respire profundo, y le pregunto qué está sintiendo. Me dice: la verdad es que tuve una pelea con mi polola
una sesión más perfecta que esa. Eso en terapia gestal es la perfección misma. ¿Qué necesitas? ¿Qué te pide tu organismo? ¿Lo puedes hacer? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Y se fue el psicólogo y toda la gente ahí quedó. Y le dije, bueno, hagámoslo con otra persona que sea más complicado. Voy a repetir el ejercicio de otra persona y ahí duró como 2 horas. Pero ese ejemplo, el chico ese nunca lo he olvidado porque eso es la terapia gestal. Y ese fue el cambio paradigmático del año 60. Es decir, vamos a pasar de una terapia conversacional a lo que se llama pomposamente hoy día terapia experiencial. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que durante la sesión no vamos a conversar solamente, sino que vamos a proponer experimentos, ejercicios, juegos que permitan a la persona vivir el proceso del cual está conversando. Así nace el famoso recurso de Fritz llamado la silla vacía. ¿Lo conocen? La silla vacía es un como si en el cual la persona puede efectivamente hacer los diálogos o tener las instancias corporales, emocionales, afectivas, para vivir lo que ella necesita vivir. Una silla vacía se hace con partes del cuerpo, con un personaje, con los padres, que suelen ser temas recurrentes en la terapia. Los papás la llevan en la terapia, hasta que todos nos damos cuenta que le echamos la culpa a los papás de lo que vivimos que hacemos nosotros. Pero bueno, eso es, por ejemplo, el recurso principal que ideó Fritz Perls y que consistía básicamente en que un como si. Es decir, hagamos como si esto estuviera ocurriendo aquí y experimentalo. Porque la experimentación, aunque sea en un como si, es real. Cuando una persona le dice a otra o a otro o a lo que sea, lo que le dice, eso que le dice es real, aunque sea en un contexto de como si. Eso que le dice es real. Esa vibración de las palabras cuando las dice y el sentimiento que le generan decir esas palabras, eso es real. Y eso entonces parte del proceso terapéutico. Por eso que la terapia tuvo su cambio brusco y dramático con Fritz Perls a partir de los años 60. Pero había escrito su primer libro en el año 47, Yo, hambre y agresión. Está en internet digitalizado, lo pueden bajar en cualquier momento. Es un libro de transición donde todavía no ha elaborado su teoría totalmente. En el año 51 escribe Gestalt Therapy, un libro que no existe en español y que es el iniciador del movimiento. Lo escribe con su, en ese momento, esposa, Laura Perls, y con un equipo donde está Ralph Hefferling y Paul Goodman. Paul Goodman es un destacado radical americano que, bueno, ahora debe tener su, si es que está vivo, no sé qué edad tendrá Paul Goodman. 85 años, si es que está vivo. Bueno, Paul Goodman era un destacado radical en la cultura americana, gay, y por lo tanto luchador por las minorías, no solo gay, sino por minorías. Era un hombre de prestigio dentro de la intelectualidad americana o neoyorquina. Ellos 4 escribieron el libro. Pero el reventón de la terapia gestal ocurre en la década del 60 cuando Fritz Perls llega a Esalen a trabajar, primero invitado y después a vivir. Y instala esta forma de trabajo que hoy día parece muy simple y es como que, sí, pero en esa época no. Él inventa 2 palabras para trabajar. Una se llama workshop, taller. Ustedes han ido a muchos talleres. Él dijo, vamos a hacer un taller, vamos a hacer un workshop. La segunda es que cuando la gente quería terapia con él, él decía, vamos a trabajar. No decía, vamos a hacer terapia.
Vamos a trabajar, tú y yo vamos a trabajar. Esa es la segunda palabra. Vamos a trabajar en nuestro proceso, en el tuyo y en el mío. Por eso que lo que va a ocurrir entre los dos es una interacción. Yo alabo que en la psicología y los psicólogos hayan elaborado la palabra intervención. En los años 70 la palabra intervención no existía en Chile. Era una lucha dramática entre los psicólogos y los psiquiatras. Los psiquiatras trataban muy mal a los psicólogos, posiblemente todavía lo hacen. Mi señora es psicóloga forense, llegó a trabajar en servicio médico legal, invitada, ni siquiera postuló, por su currículum le dijeron que queremos que trabajes con nosotros. El primer día que llegó a trabajar la llamó a la jefe del departamento de psiquiatría infantil y le dice: mira Jimena, aquí existen dos tipos profesionales, los médicos y los paramédicos. Así que tú eres paramédico. Eso le digo. En buena onda, simpáticamente. Sí. No hay más. Entonces, en los años 70 había una lucha en Chile. Los psicólogos no tenían espacio para trabajar porque los psiquiatras le ponían la pata encima. Y fácilmente le decían: usted no puede hacer tratamiento. Usted no está formado para hacer tratamiento, solamente los psiquiatras podemos hacer tratamiento. No estoy discutiendo que no tampoco puede dar fármacos, eso es obvio, pero no, es que usted no tiene formación para hacer tratamiento. Y entonces se largó en Chile y se tomó un término que se venía usando mucho tiempo antes en Estados Unidos: intervención. Es una maravilla. Tú haces todo tipo de intervención y nadie te pone la pata encima. Pero cuando Friedberg da su paso en el paradigma de la terapia americana, no dice intervención, dice interacción. Intervención significa todavía viene el interventor. Vengo a intervenir, vengo a resolver esto y por eso vengo a intervenir. Y lo que quiere la terapia gestal y Friedberg es: vamos a interaccionar. Tú con tu wiki y yo con las mías. Lo que más hizo destacar a Friedberg en la historia de la terapia, en la historia de esa, en donde es un hombre magnífico. Yo llegué el año 77 y todavía Friedberg era un fantasma que andaba por todas partes. Había muerto el año 71, pero Friedberg era el tema de conversación permanente, porque era el gran padre real y espiritual de esa. ¿Y qué había hecho Friedberg? Había dado manifestaciones fehacientes de que era un ser humano imperfecto. Nunca nadie pudo pensar en esa, que Friedberg era un gurú, o que era un tipo macanudo, y que él no tenía ni una yaya. Al revés, estaba lleno de yayas, pero las mataba todas. Era un viejo mañoso, libidinoso, altamente libidinoso a los 70 y tantos años, chueco, mentiroso, de lo cual da todo cuenta en su autobiografía, dentro y fuera del interrogatorio. Nunca trató de ser ni aparentar ante los demás lo que no era. Y eso es lo que lo hizo digno, porque él postulaba una terapia que se llama hoy día terapia de la autenticidad o terapia de la congruencia. Y lo primero que dijo: yo soy congruente. Y como congruente estoy lleno de imperfecciones. Y estas son mis imperfecciones. Aquí están en primera fila las mías. ¿Y cuáles son las tuyas? Y las conversamos. Eso es lo que hacía la base de que esto es una interacción entre dos personas. Friedberg podía decir cosas como esta: yo estoy tan cagado como tú. La única diferencia es que yo tengo ciertos recursos terapéuticos para trabajar. Pero fuera de eso, soy un existente más, con todas las pifias propias del existente, y más todavía porque los judíos tenemos más pifias que todos los demás, había dicho Friedberg. Friedberg se ilumina, se convierte en un genio a su vuelta de su viaje por el mundo en el año 66, cuando llega a Israel
Israel, él iba a Israel, punto primero, a morirse. Punto segundo, a dedicarse a la pintura. Y punto tercero, a salirse de la droga. Ese era Filper. Y en Israel lo recibe un médico en Tel Aviv que se hace amigo